manera que podemos incluso ver cuál es la transformación o la regla de transformación que está teniendo un dato para pasar de aquí para acá, ¿no? Entonces, esto es de mucha utilidad para saber qué pasó con mi dato, dónde está, dónde se quedó, si es que tengo una trayectoria que está rota. Puede ser que un dato esté entrando por aquí, pero aquí se rompa la trayectoria y ya no llegue a su destino. Entonces, para eso me sirve el tener eso. Esa representación no la puedo tener a través de Excel, ¿no? Tengo una pregunta, ahorita que mencionabas el ejemplo de la película para entender la parte de metadatos. Si yo tomo la película como el dato y los metadatos es todo aquello que no es el dato, entendería que la lista del elenco es un metadato. Sí. Pero si yo veo el nombre de algún artista que participa en la película como el dato, los metadatos se pueden volver la ficha técnica y entonces tengo como una doble dimensión de metadatos. Los metadatos tienen metadatos. Sí. Okay. ¿Sí, sí. está bien? Sí, puede. Y sobre todo, está llegando al punto de cuando tenemos un repositorio de metadatos, ya les decía yo los distintos tipos de ejemplos de metadatos que podemos tener, desde un concepto hasta la medición de calidad del dato mismo. El verdadero valor viene cuando los vinculamos. Sí, ahorita con la película me quedó claro. Cuando los vinculamos es donde empiezas a jugar con las dimensiones, porque entonces puede llegar alguien y decir, oye, ¿qué quiere decir este concepto? Y te doy la definición del concepto, pero también te digo con qué proceso de negocio está vinculado. Y también te puedo decir en qué estructura de datos físicos vive ese dato. Y te puedo decir cuántas aplicaciones o procesos utilizan ese mismo dato. Y te puedo decir la calidad del dato. Entonces imagínense la riqueza que tienes para toda la gama de distintos usuarios que pueden beneficiarse. Ahí es donde viene ya dándose toda esa riqueza de la gestión de metadatos. Una metodología es como que le llamamos gobernación de datos, porque entra varias fases: la persona, los procesos, las políticas y las culturas, que lo que acabas de decir es muy importante por este tema. Muy relevante. Hablamos mucho de la gobernabilidad de datos, pero es tan relevante gobernar al dato como gobernar al metadato. ¿Sí? Y se tiene que gobernar en varias dimensiones. O sea, yo necesito que haya alguien que me firme de que el metadato que yo capturé y estoy publicando en un repositorio es válido, para generar esa confianza en la audiencia. Y yo necesito que haya alguien que me encantan los conceptos que maneja Adama del curador de datos. Y el curador de datos es el que maneja los metadatos, porque como en cualquier museo, una cosa es las obras que tú puedas tener en el museo y otra toda la información que tienes alrededor de las obras, ¿no? Y todo lo que tienes que ir cuidando también, y la calidad con la que tratas a tus obras. Entonces, en el área tecnológica normalmente están los curadores de los datos, que son los que se encargan de ligar toda la metadata, no solo de captarla, sino de ligarla, ¿no? Para darle más sentido. ¿Sí? Bueno, hace rato hablábamos también con el comentario de Carlos, de los metadatos son los que nos ayudan a darle sentido a nuestros datos. Y sí, ciertamente, en el mundo antiguo lo que estábamos acostumbrados era a los datos estructurados, ¿no? Donde el boom era el data warehouse. Y cómo a través de los ETLs podía yo extraer los datos de cualquier aplicación y los cargaba en mi data warehouse. Y entonces, bueno, mis metadatos era todo lo que representaba la estructura física que tenía en cada aplicación, cómo eso se transformaba a través del ETL y cómo llegaba al data warehouse. Y el linaje que yo les enseñé, el ejemplo del linaje, tiene que ver con este modelo, ¿sí? Donde quiero entender qué es lo que está pasando para poblar mi data warehouse y cómo circulan mis datos. Esto es a donde estamos llegando ahora con lo de Big Data. En Big Data lo que tengo son mis lagunas de datos, en donde son puros datos crudos. Los estoy captando de donde sea. De los datos mismos de negocio, de un data warehouse, por ejemplo, me los puedo jalar. Todos los logs que
tengo de toda mi operación, de mis redes sociales, de los datos públicos, de INEGI, por ejemplo. Me puedo jalar un montón de datos porque están ahí disponibles, de bases de datos comerciales que ya puedo comprar, todo lo que es data streaming también, o ahora todo lo de Internet of Things, ¿no? Cantidad de datos, pero son datos crudos que les tengo que dar algún sentido para que me sirvan de algo. Y ahí es donde vienen los conceptos de Big Metadata también, ¿no? Para darle esa estructura y ese sentido, ¿no? Bueno, pues esos son los tipos de metadatos. Ya entendemos qué son los metadatos. Y ahora, ¿qué tengo que hacer si lo que me interesa realmente es invertirle o no? Y lo primero es, ¿me conviene invertirle? Porque no es fácil, ni en tiempo, ni en dinero, ni en tecnologías. Es algo realmente sencillo y económico. Puedo o decidir quedarme con los Exceles y decirle a mi gente, aquí está, con todas las implicaciones que tiene, versiones inmensas de esos Exceles, no están actualizados, nunca sé realmente qué tengo, ¿no? Porque yo creo que en todos lados pasa que los proyectos siempre tienen mucha urgencia y nunca hay tiempo de documentar. Si no hay tiempo para documentar el código, menos para documentar los datos. Pero siempre va a haber tiempo para volver a hacer las cosas, ¿va? Entonces, en estrategia de metadatos, lo que tenemos que hacer es, pues, empezar por planear una estrategia, justamente. Por reconocer que tengo que hacer mi estrategia, tengo que empezar a identificar a mis personajes claves, los interesados, como los que tienen problemas. Siempre hay que empezar por los que tienen problemas. Nadie le quiere invertir si no tiene algún problema que resolver. Entonces necesitamos tener un sponsor, necesitamos tener a alguien que le meta dinero a esto. ¿Cómo le van a meter? Pues primero tenemos que evidenciar dónde está el dolor, cuánto cuesta, y entonces sí, ya podemos tener la posibilidad de tener a alguien que esté patrocinando esto. Tenemos que levantar las fuentes de metadatos. Es muy importante entenderlos, tanto las fuentes de metadata de negocio, que ahí es la gente que tiene el conocimiento en la cabeza y tenemos que ir a entrevistarlos y tenemos que ir a sacar ese conocimiento. Pero las fuentes técnicas también es importante identificarlas y saber que hay posibilidades, muchas, de poder obtener esa metadata la técnica de manera automática. Y eso es grandioso porque nos quitamos el tener que andar persiguiendo voluntades de la gente, de acordarse que nos tienen que actualizar cada vez que algo cambia, ¿no? Tenemos que desarrollar una arquitectura para metadatos, cómo lo queremos ver, cómo se va a ligar con las distintas fuentes. Necesitamos desarrollar una roadmap de cómo vamos a hacer esto, ¿no? Hay que empezar pequeñito, no hay que pretender, como dicen, hervir todo el océano. Tenemos que empezar por algún dominio muy específico que tenga algún problema. Ese dominio, si resolvemos su problema, nos va a ayudar a contagiar a los demás. Porque esto es algo como crear nuestra comunidad de Dama, ¿no? Se va contagiando, se va pasando de boca en boca los beneficios. Dama lo que establece es que tenemos que determinar en esa arquitectura, como parte de la estrategia, si queremos la arquitectura de manera centralizada, que es lo mejor para tenerlo más controlado, para tenerlo más estandarizado, para tener normas establecidas y seguirlas, pero es lo más costoso. Es lo más costoso y requiere de mucha participación de tecnología para poder mantener esto vivo. Lo otro es hacerlo distribuido. Cada quien que lo empiece a implementar como quiera y como pueda. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay estandarización, no se puede compartir y vamos a dejar la posibilidad de realmente lo que buscamos con los metadatos, de compartir los datos, reutilizarlos. Y quizás lo más conveniente sea un esquema híbrido, ¿no? Donde empiece yo a tener algo centralizado, pero dé la posibilidad de que empiecen a tener cierta participación en las distintas áreas. Conviene, les decía, apalancarse en estándares. No voy a entrar ahorita a detalle, pero sépanse que hay varios estándares definidos por la OMG, por ejemplo, por la
World Wide Web Consortium, el de Dublín que les comentaba, y sobre todo de ISO, ¿no? Hay muchos estándares ya establecidos. Por favor, si les interesa entrarle en serio a esto, consulten esos estándares, apalánquense en ellos, ¿no? Y finalmente, el último tema es, pues ya estaba hablando yo del repositorio y el repositorio y el repositorio. Realmente es muy importante que podamos, dependiendo de las dimensiones de la empresa y de la cantidad de datos que manejemos, es donde cobra importancia tener un repositorio ya más formal para administrar todos estos metadatos. Pero si nos vamos a meter con temas de Big Data, seguro que conviene tener algo así, ¿no? Pues debe existir, el repositorio es un lugar físico donde yo pueda tener toda mi información sobre mis datos y que pueda ser completamente accesible a toda la gente a la que yo quiera llegar. No debe ser algo oculto, no debe de ser algo restringido, tiene que ser algo que sea fácil, intuitivo. No debe ser algo muy técnico que asuste a la gente de negocio. Tiene que ser algo que pueda ser aceptado y entendido tanto por la gente técnica como por la gente de negocio. Entonces, a lo mejor le tengo que dar distintas vistas a cada quien. Las características de un repositorio de metadatos es ofrecer posibilidades de hacer búsquedas rápidas, generar reportes que me permitan hacer un análisis de impacto. Este dato, si yo lo cambio, ¿a quién le pega? ¿A qué procesos le pega? ¿A qué aplicaciones? Antes de eliminar el dato, antes de modificarlo, necesito saber qué impacto voy a tener yo con eso, ¿no? Entonces eso es lo que me interesaría buscar en una herramienta. El tener distintos métodos de adquisición, que no sea todo a través de templates, sino que pueda también yo obtener cierta información de manera automática a través de los ETLs, de las bases de datos, de